Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quería comentarles que sobre el video anterior, el video número 3, el el planteo que inicialmente habíamos mencionado de las hipótesis fueron abarcadas en el transcurso del capítulo 3 en cuanto al aspecto que se podía ver fundamentalmente en imágenes. Quisimos hacer énfasis en la situación que se ve en el territorio. La cuestión, por ejemplo, de si es el atractivo turístico principal el paisaje y algunas otras dudas que puedan también tener, más allá de poder mandarnos siempre algún mail que se ve al final del video, tenemos en la página web que está del blog, que también se ve al final del video, está subido parte de la tesis esta mencionada en el capítulo 3. Ahí pueden encontrar el texto completo y si necesitan ver algún anexo, también lo pueden pedir. Ahora vamos a ver el capítulo 4, los resultados comparativos entre Bariloche y Tahoe, que tienen que ver con un doctorado que estoy finalizando este año, que abarca un periodo entre la década del 90 y la actualidad, no, perdón, y 2016, pero que en el capítulo siguiente vamos a llegar hasta la actualidad. Acá, para ubicarnos en donde ya vimos anteriormente en capítulos anteriores donde queda Nahuel Huapi, donde queda Bariloche en Argentina, pero para ubicarnos con la comparación que vamos a hacer con Tahoe, es un lago que tiene casi la misma superficie que Bariloche, pero que tiene poblaciones más dispersas, ¿sí? Y no todas, no conforman una única ciudad, ¿sí? Pero tiene una ciudad al sur, otras pequeñas poblaciones intermedias dispersas, como villas, de otras ciudades en la zona oeste, en la zona noroeste, y por supuesto hay más del lado este, pero no lo vamos a abarcar en este estudio. Este estudio va a abarcar solamente una zona que sería del lado este, perdón, oeste y suroeste del lago, ¿sí? Porque pertenece todo eso a lo que es California. La orilla que está al este pertenece mayormente a lo que es el estado de Nevada, ¿sí? Nosotros vamos a ver nada más que lo que pasa con la parte de California. Muy bien. En la escala macro, a nivel de toda la ciudad o de todo el territorio que vamos a analizar, como ya habíamos visto, esto sería todo lo que es Bariloche, este sería un mapa de la parte, digamos, de la vegetación, fundamentalmente, de 2010, y donde se incorpora la parte del aeropuerto y la zona de Catedral Nueva, ¿no? En 2010. En el caso de Tahoe, tenemos todas estas subáreas o regiones que estestán divididas según las cuencas hídricas, ¿sí? Según las, digamos, áreas hidrológicas, para una planificación territorial que allá se denomina Tahoe Regional Planning Agency, ¿sí? O sea, una agencia, un ente que planifica toda esta zona para el área de California. De hecho, la planificación es también del lado de Nevada, pero vamos a analizar y ver qué es lo que pasa con el lado de California. Acá tenemos imágenes que ya habíamos visto en el primer capítulo históricas, ¿sí? De Bariloche, lo que es la navegación, lo que es la infraestructura de puentes y caminos, ¿sí? El tipo de tránsito que había, más a caballo que vehicular, y muy poco camino para vehículos. Mientras que en Tajoe ya tenían un avance bastante importante en transporte de tren, que pasaba también muy cerca de esta zona, de donde estamos analizando Tajoe. Al norte pasaba el tren, y ya estaba en ese entonces impactándose en el entorno por la llegada del tren en una zona boscosa, ¿sí? O sea que había un uso del territorio eh, que necesitaba ser, digamos, aprovechado para extraer madera y generar todo lo que se necesitaba para construcciones, establos, viviendas. Es muy conocido que en Estados Unidos se utilizó mucho, sobre todo en la zona oeste, la madera para la industria de la construcción y para infraestructura, puentes y demás. En la comparación, en principio se había tomado también un análisis para lo que es España y además de Estados Unidos y Argentina,
Y lo que se encontró para lo que es códigos y planeamiento es que en todos los casos, en España también, tomando como referencia para lo que es Europa, eh, el tema de la infraestructura natural urbana, cosa que en Argentina recién en estos últimos 2 años se está empezando a mencionar en el Plan del Oeste, pero no se está tomando, eh, a mi entender, del todo con la profundidad que debería, ¿sí? Con la característica que corresponde a una interfase natural urbana. Porque se la menciona, pero no como vamos a ver, no como hace España o Estados Unidos, donde el hecho de ser una interfaz natural urbana determina riesgos, potencialidades, conflictos que tienen que ver con características naturales, ¿sí? Posibles incendios, etcétera, que no están bien considerados en el caso de Bariloche en los últimos 2 años. Eso lo vamos a ver bien en el próximo video. Pero por ahora veamos qué es lo que pasa hasta 2016. Tenemos que hay como les decía, en España, tomado en cuenta lo que es interfaz natural urbana, ¿sí? Hay una planificación que tiene que ver con el ambiente, centrando el ambiente en la planificación. Atención a esto. En la planificación se pone como centro en toda España y en Europa el medio ambiente, no la densidad poblacional como vimos en la planificación que todavía es vigente en el Código de Planeamiento de Bariloche. Otra cosa es la transferencia de derechos constructivos que se destacó en relación a que, tanto en España como en Estados Unidos, si un sector, un terreno, una propiedad, puede decidirse que pierde ciertos derechos constructivos y por cuestiones ambientales se decide que no puede edificar, esos derechos constructivos los puede vender, no a la nación, no al Estado, no al municipio, a otro privado. ¿Dónde? Donde decida este plan, donde asigne este plan potencialidades, posibilidades de crecimiento y de mayor densidad. Pero se determina que un terreno no puede edificar o mucho menos puede edificar y lo que pierde de posibilidad tiene que tener el derecho de poderlo vender. Eso tiene que actualizarse normativas legales para eso, que como les digo, en España y en Estados Unidos ya existen. Bueno, tiene que ver también con la presencia y mantenimiento del uso de la tierra pública. Es una cuestión central que uno por ahí puede imaginar que en Europa no existen tanto, pero es muy conocido el caso de los bosques comunales en Europa, ¿sí? Que vienen de la época de los reinados. Que los bosques comunales son derivación de bosques que eran del rey. Los bosques comunales quedan para las comunas, como acá serían los municipios, y no son privados, son del municipio, son comunales. Por más que haya propiedad privada, digamos, el bosque pertenece a la comuna, ¿sí? Entonces, estos bosques en algunos casos son de más de 100 años, ¿sí? Eh, Más allá que tengan, se otorguen permisos de explotación forestal, lo que sea, la propiedad no es privada. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. O sea, hay, en el caso de Tahoe, grandes cantidades de bosques que rodean, que incluso son mencionados como bosques estaduales, bosques estatales, y estos bosques no son privados, o muy pequeñas porciones son privadas. Y en general las porciones privadas están rodeadas por propiedades que son estaduales, que no son privadas. Por supuesto, vuelvo a repetir, se pueden otorgar permisos de tala, de explotación forestal, pero siguen siendo que no son privadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en Bariloche? Bueno, en principio todo lo contrario, básicamente, para entenderlo rápidamente, ¿sí? No se toma en cuenta la interfase natural urbana, no hay una planificación a nivel regional, que sí hay en España y Estados Unidos, no existe la transferencia de derechos constructivos. Solo en Salta encontré y había un proyecto para la capital federal, ¿sí? No sé qué tanto se ha puesto en práctica lo de Salta, no llegué a investigar a fondo. Y bueno, el tema de la priorización en Bariloche de la propiedad privada por sobre los espacios públicos es muy evidente, ¿no? O sea, constantemente, como he mostrado, las superficies, o he comentado en otros videos, las superficies de espacios verdes o tierra fiscal constantemente se transforman en propiedad privada por las razones diversas, ¿no? Acá quería poner en detalle uno de los mapas que mostramos ya en videos anteriores de bosque, que está en estudio, que todavía no está aprobado, ¿sí? Está en carpeta, digamos. Esperemos que pronto salga adelante. Pero lo que tiene como una cuestión
digamos, crítica que podría revisarse si se da tiempo, es que habitualmente es común esto que tanto en las normativas como en este mapa de bosque, las cuestiones naturales se eluden a través de líneas rectas que definen zonas de loteo. Como que si está loteado no hay bosque. Y esto no es verdad, porque toda esta zona que está al sur de las cartas tiene un denso bosque. Aún con las casitas que tenga ya edificadas, las casas están debajo del bosque. No significa que no haya bosque, el bosque está. Entonces, las decisiones que sí tienen que tomar, vuelvo a repetir lo que dije antes, en videos anteriores, los riesgos de incendio, los conflictos con el bosque, si eludimos que existe bosque ahí, y estamos cometiendo un grave error, ¿sí? Porque después no se puede planificar de esta manera. Si ponemos que no hay bosque donde sí lo hay. Con estudios que se hacen desde imágenes satelitales, se pueden tener niveles de lo que se llama la densidad de vegetación, ¿sí? Son índices que determinan qué tan denso es la vegetación. Cuanto más denso, lo que se considera mayormente que es un bosque cerrado, ¿sí? Y mayormente en este caso sería bosque nativo, aunque puede haber zonas de bosque mixto o exótico. Pero donde ven que los colores del verde son más débiles o amarillento, es donde ya, en vez de bosque, empieza a ser matorrales o pastizales, ¿sí? Acá tenemos un estudio que marca para la zona oeste, lo que es la zona de la delegación, un poquito más que la delegación Lago Moreno, porque abarca un pedacito más acá al sur, pero para tomar toda una zona determinada, que ya lo teníamos para el doctorado, mejor dicho, fíjense los porcentajes, ¿no? O sea, salvo el caso del agua que no tenemos en cuenta, la clasificación que queda de esa zona es que lo que sería urbano o antropizado totalmente, un 17%. Donde tenemos baja vegetación, que pueden ser jardines privados o zonas de parquización, 11%. Si sumamos los dos, no llegamos ni a un 30%. El resto son zonas con vegetación bastante importante. No quiere decir que no haya viviendas en este lugar, pero quiere decir que es mucho más importante a nivel de vegetación. Nos marca que es muy importante tenerla en cuenta la vegetación, aun cuando sean zonas urbanizadas. Porque la urbanización no significa que no hay bosque, significa que hay urbanización adentro del bosque, lo cual es algo muy distinto, ¿sí? Principalmente, primero por los riesgos. Y segundo, porque es el atractivo por lo cual la gente quiere estar ahí. Entonces, ¿cómo se maneja eso y qué decisiones se toman? Tienen que ver con reconocer que eso existe, si lo queremos conservar o cómo lo vamos a conservar. Fíjense que de bosque bastante denso tenemos casi un 40% en el oeste, ¿sí? Esto sobre imágenes que son de 2011. Muy bien. Acá tenemos un resumen de lo que fue los resultados de aquel doctorado, en donde vemos cómo, por ejemplo, entre el oeste de Bariloche y la zona este, que en este caso no es tomada del centro, sino que abarca del kilómetro 10 más o menos hacia el este, eh, tenemos cómo ha ido variando, y en general para la zona oeste el bosque más denso ha bajado casi un 5%. Y lo que ha crecido, casi en la misma proporción, es el bosque abierto, quiere decir que se ha empezado a antropizar esa zona, se ha empezado a talar en esa zona. En el este, fíjense que es mucho menos la afectación que puede tener. O sea, más allá de que bajó la zona con vegetación, digamos, media o apenas, digamos, vegetación con apenas algo de forestación, lo que había, las zonas que había con más forestación no llega ni al 0,18%. O sea, es muy baja la proporción de zonas con alta vegetación, ¿sí? En el este. Siempre volvemos a repetir, esto es en la comparación entre 1998 y 2011. Está comparando dos imágenes satelitales que se tomaron con distintos periodos para ver la evolución de 1998 a 2011. Lo mismo se hizo con Tajoe. Y lo que se ve en Tajoe, en cuatro zonas que se tomaron que hay mayor densidad, con mayor concentración de población, bueno, lo que hay es este resultado, ¿no? O sea, el bosque en alguna zona incluso siguió aumentando, y casi se condice con lo que baja de bosque abierto, se convierte en bosque cerrado, ¿sí? Y acá lo mismo, bajó un poquito el bosque abierto, pero aumentó bastante el bosque cerrado. Quiere decir que hay zonas que dejaron de antropizarse, o sea, hay ganancia, el bosque creció, ¿sí?
porque se tiende en esas ciudades a tener una planificación para conservar el bosque. Y en las zonas que es el suroeste, donde más densamente están las ciudades más grandes, evidentemente ahí donde más se ha perdido, ¿no? Fíjense que se habla de bosque abierto casi un 9% menos y de bosque cerrado un 1% menos. Muy bien. A continuación, vamos a ver una tercera lupa que tiene que ver con una escala intermedia, que es Los Coihues, un barrio de Bariloche que está en el kilómetro 10 aproximadamente, 11, cerca del Cerro Catedral, y Las Margaritas. Estos dos barrios se han comparado, y bueno, acá tenemos los resultados de las superficies y las proporciones, y cómo la urbanización, por ejemplo, en el caso de los Coihues, es un 15% casi, y la zona, existe una zona que se llama de casas en el bosque, se denominó así, porque eso no existe en otros barrios. Las casas, como decía en el caso de Colonia Suiza, en muchos casos están debajo del bosque, ¿sí? En el caso de los coihues llega a ser un 27%, o sea, es mayor la superficie que la zona más densamente urbana con amanzanamiento rectangular que se tomó en este caso, ¿sí? Dentro del área que se tomó para estudio, estamos hablando. Y en el caso de lo que es las margaritas, bueno, también hay un fuerte impacto de la parte urbana, en vez de ser un 14, llega a ser el 57% en una superficie que se tomó como estudio, donde en principio la mitad era urbano y la mitad no, ¿no? O sea, en los dos casos se toman áreas que son más o menos 50% y 50%, sin embargo, la diferencia está en que en los coihues esa mitad está más afectada por zonas naturales, ¿sí? Hay más espacios naturales. Y en el caso de las margaritas, tiene un fuerte avance de la parte urbana que fue impactando en el bosque. Estas son imágenes para tomar una dimensión de las similitudes que hay entre a la izquierda Tajoe, ¿sí? Y a la derecha Bariloche. Acá lo mismo para ver desde una vista aérea, de imagen satelital, a la izquierda incluso cómo se conforman los barrios, ¿no? Los barrios no tienen que tener una conectividad y continuidad infinita de manzanas donde agarro una calle y hago 50 cuadras por la misma calle. Eso no existe en muchos barrios de Tajoe. La mayoría busca tranquilidad, busca remansos de calles de poco tránsito y se concentra el tránsito en algunas vías, ¿sí? Pero ustedes verán que acá hay como circuitos que son como cerrados, ¿sí? O lo que llaman, en algunos casos se van a ver como cul-de-sac, ¿sí? Son calles que terminan en una rotonda y vuelvo a salir por la misma vía, para reducir la velocidad del tránsito, básicamente para crear barrios más tranquilos. Bueno, nada, se ve una cosa también que quería destacar es que el bosque en Tajoe no es milenario, no es como Bariloche que puede tener vegetación que hace más de 200 o 300 años que no está impactada fuertemente, que está mínimamente impactada. Y se ve en la separación de la vegetación que tiene Tajoe, ¿sí? Porque básicamente son zonas que han sido reforestadas. Posiblemente tiene más de 150 años de reforestación, pero no son bosque nativo completamente, ¿sí? Ya hay estudios que demuestran que queda, no sé, entre un 17 y un 30% aproximadamente de bosque nativo original en Tajuba, ¿sí? Otra cosa importante a destacar es cómo hacen los mapas ellos allá en relación eh, a las características naturales. ¿Sí? Como ven acá, las características naturales, el mapeo de las áreas que son determinado tipo de vegetación, o mallines, o bosque cerrado o abierto, se mete dentro de los loteos. Claramente no diferencian si hay lote o no hay lote, todo lo que está, incluso esté edificado o no, porque acá lo que está en el recuadrito en celeste son baldíos, son terrenos disponibles para edificar. Sin embargo, todo está mapeado como si todo tuviera naturaleza. O sea, hay que tener en cuenta dentro de los terrenos privados la naturaleza. No podemos dejar en blanco las zonas urbanizadas. También se ve claramente acá. O sea, por mucho que esté loteado y con calles, las zonas naturales son parte de la urbanización, ¿sí? No podemos dejarla de lado como si fuera un agujero blanco, como se vio en el mapa de bosque en el video anterior. Además tiene una categoría, se le da una numeración, y esto impacta en la cantidad de edificación posible, ¿no? Bueno,
Conclusiones, poco terminando ya, la propiedad privada es más importante que la pública para Estados Unidos, para la parte de Tahoe por lo menos. La propiedad pública es más importante que la privada. La investigación científica es importante para la definición de los planes. El deseo de los habitantes de habitar una zona con naturaleza, ¿sí? Yo sé que en Bariloche también se hace y se tiene una valoración del entorno, pero hay decisiones políticas que van en contra de eso. Habitar conservando lo que se llama el patrimonio paisajístico natural, ¿sí? Es una de las consignas para lo que es el plan de Tahoe, que no lo es para Bariloche. Una velocidad de la transformación espacial en la interfase que está regulada por esto que decía en el video, en el slide anterior. O sea, las zonas naturales son las que definen qué tanto se puede edificar en qué lugar, ¿sí? Más allá de que eso es peloteado. Capacidad para carga de licia en zonas de interfaz natural urbana. Esto que digo, ¿cuánto se puede edificar? La capacidad de carga es la capacidad que tiene ese terreno desde el punto de vista ambiental, ¿sí? De bosque, de riesgos, de incendio, de si hay cursos de agua, cuánto se puede impermeabilizar, ¿sí? Riesgos potenciales, como decía, por ejemplo, de incendios, información abierta para todos los inversores, que eso recién ahora se está analizando de tener una página web donde por lo menos, según tengo entendido, vamos a poder acceder a cuáles son la capacidad edificable de cada terreno, ¿sí? Pero tendría que eso ser fundamental, para que todos sepamos qué proyectos hay, dónde está, y además que se pueda saber qué proyectos nuevos están presentándose en cualquier lote. Eso tiene que ser abierto. De hecho, sabemos que legalmente tiene que ser de acceso abierto, pero además tiene que estar abierto en una página web, ¿sí? Cualquiera tiene que poder acceder. Porque además para el inversor es importante, si compra un lote, saber si el de al lado va a dedicar 10 pisos. Si no, capaz que no lo compra. Entonces, tiene derecho a saberlo, ¿no? Todos tenemos derecho a saberlo. Puntos de encuentro entre intervencionistas y preservacionistas. Bueno, en el plan de lo que es Tahoe, hay reuniones donde se discute y son vinculantes estas decisiones, ¿eh? O sea, porque el eje de todo el plan es el espacio natural, no es a la inversa, no es que lo que importa es el crecimiento del desarrollo urbano, ¿sí? Sino que lo que importa es la conservación del entorno natural, porque es el atractivo turístico principal y lo que le da valor a las propiedades. En Bariloche aún está a tiempo, porque las superficies que tenemos de impacto urbano en forma global para toda la ciudad no superan más del 20, posiblemente hoy estén más cerca del 25%. Hasta 2010 estaban apenas arriba del 20%. La planificación regional tiene que estar relacionada con la local, o sea, la planificación no puede ser a puertas cerradas para Bariloche, sino que debería integrarse con Dinahuapi y todo lo que es parques nacionales. Debería estar presentes e interactuar en esta planificación regional. Y la accesibilidad a tierras y viviendas es uno de los puntos que también tienen que ver con esto de qué tierras tenemos disponibles para que sean públicas o para que sean privadas, y los valores que tienen estas tienen que ver con planificar el crecimiento de la ciudad y la densidad, no en función de un número elucubrado originalmente de 10, 15, 20 millones de habitantes totales, sino de decir, bueno, ¿cuánto va creciendo la ciudad? ¿Cuánto voy a tener que crecer y para dónde lo hago crecer y dónde puedo generar ese crecimiento? Y se vaya comprando, por ejemplo, en Tajoy se compra muchísimo terreno a privados para convertirlos en públicos, o para hacer costas libres, o para hacer parques públicos, o para hacer desarrollos para viviendas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.